Con motivo de la reciente cancelación de Children's Adventures of Sabrina, aquí en España llamada por la traducción literal Las escalofriantes aventuras de Sabrina, pero que por lo visto en Latinoamérica se le llama El mundo oculto de Sabrina. Bueno, sabiendo que tiene un final y que se puede ver, porque odio cuando las series se cancelan sin un punto y final, pues me he dado un atracón de Sabrina y me las he visto todas seguidas. ¿Y qué me ha parecido? Bueno, supongo que habéis entrado en este vídeo para saberlo. Antes de adentrarnos en el argumento de Sabrina, la voy a llamar así todo el tiempo, el nombre oficial es muy largo, voy a hablar sobre cómo llegó a nuestras pantallas. Y es que la cosa tiene miga. Seguramente todos recordaréis a Sabrina, la bruja adolescente, esa serie que al menos aquí en España emitían el mediodía, en horario para todos los públicos, y que actualmente se ha convertido en una serie para mayores de 16 años. ¿Y esto cómo ha ocurrido? Bueno, todo parte de los cómics de Archie. Estos que en España no son muy conocidos, pero en Estados Unidos tienen una legión de seguidores, empezó a desarrollarse en 1941 y que hasta 1968 no tuvo su adaptación televisiva y de cine a la vez el mismo año, cosechando un grandísimo éxito. Es de donde salió esa canción de Sugar, oh, honey, honey. Aunque en los cómics, ya 4 años antes, en 1962, había introducido a Sabrina, una bruja jovial y muy traviesa que solo estaba para fastidiar a Archie, aunque no era del todo mala. Posteriormente Sabrina se independizó y tuvo su propio cómic en 1971, donde ganó mucha más personalidad, evidentemente, porque en los cómics de Archie solo aparecía ocasionalmente, en apenas unas viñetas, y ahora había que darle entidad propia. Digamos que en el traslado su carácter cambió, pasó a ser más amable, menos gamberra, y se le otorgó una familia y un gato. En 1983 el cómic terminó, pero años después, en 1996, se lanzó una serie televisiva estilo sitcom, aunque al igual que Archie también se lanzó una película el mismo año, que evidentemente trajo un resurgimiento del cómic. La serie televisiva era una adaptación libre del cómic, y al igual que este contaba con la propia Sabrina, sus tías Hilda y Zelda, y el espíritu de la serie, Salem, una marioneta de un gato negro que todo el rato soltaba chascarrillos. La serie fue un grandísimo éxito en todo el mundo, popularizando el personaje, y terminó en 2003 con 163 episodios y 7 temporadas, las últimas de ellas un poco accidentadas debido al bajón de popularidad. Allá por el 2000 se realizó una serie animada, basada en la de imagen real, que posteriormente trajo un reboot de los cómics, y que se adaptaba a esta misma. Esta, que terminó en 2009 con 104 números publicados, fue rebooteada otra vez en lo que ellos denominan estilo manga, y que la verdad pasó sin pena ni gloria. Bien, a partir de aquí es donde nos atañe realmente con la serie que estamos hablando, porque en 2014 los cómics tuvieron, adivinad, sí, un nuevo reboot, esta vez guionizado por Roberto Aguirre e ilustrado por Robert Hack. Este nuevo reboot es mucho más oscuro que las versiones anteriores, más salvaje, más sangriento, y apenas tiene nada que ver con lo anterior. Mientras, un año después en televisión se vio Riverdale. ¿Adivinad? No voy a dar pistas ninguna. Sí, un nuevo reboot, esta vez por parte de Archie. Esta reimaginación de los cómics, también bastante más oscura, nos pone en el pueblo que da nombre a la serie, donde casualmente hay muchos asesinatos, y Archie y sus amigos tienen que investigarlos. Fue un exitazo automáticamente, con unas críticas muy positivas, sobre todo entre adolescentes, que era el sector para el que estaba dirigido, y eso hizo plantearse si adaptar también Sabrina, y por qué no relacionarlas una con otra, cosa que se produjo en 2017. Eso sí, curiosamente, la serie, que originalmente en Estados Unidos se desarrollaba para The CW, que es donde se emite Riverdale, pasó en un curioso movimiento para Netflix. En España, ambas, Riverdale y Sabrina, se emiten en Netflix, dejando en el aire los posibles crossovers. Pero no fue necesario. Ya en el primer capítulo de Las escalofriantes aventuras de Sabrina, hacen una clara referencia a Riverdale, cosa que se repite a lo largo de las temporadas. Pero eso sí, ya adelanto que salvo algunos easter eggs y algunos pequeños guiños, en ningún momento ambos argumentos se cruzan.
siendo lo máximo que ocurre que Sabrina visita Riverdale, pero solo un bosque de las afueras, o sea que prácticamente nada. Pero se ve el cartelito de Riverdale. Bueno, y ahora sí, ¿de qué van las escalofriantes aventuras de Sabrina? Pues solo en su base lo mismo que Sabrina la bruja adolescente. Sabrina Spellman fue adoptada por sus tías, Hilda y Zelda, tras la muerte de sus padres, aunque esta serie añade su primo Ambrose, que curiosamente sufrió blackwashing, pasó de ser caucásico en los cómics a negro en la serie, cosa inexplicable porque nadie más de la familia es de color. ¿Quienes viven todos juntos en una funeraria? Y sí, aparece Salem, pero es un gato más o menos normal y corriente, no habla ni nada. Aunque en los cómics sí lo hacía. Sabrina vive en Greendale, un pequeño pueblo vecino de Riverdale, donde está enamorada de Harvey Kinkle y tiene como mejores amigas a Roz, Rosalind Walker y a Susie Putman. La vida del Instituto Baxter, que es donde estudian, se desarrolla de una forma más o menos normal y corriente, con las típicas preocupaciones de adolescentes, pero a Sabrina, aunque intenta ser feliz, les oculta que es una bruja. Bueno, en realidad era medio bruja, su madre era humana y su padre era brujo. El pueblo en sí ya tiene un oscuro historial de brujería, pero a eso se le suma que al cumplir los 16 años tendrá que pasar por un ritual donde jurará adoración a Satán y tras eso abandonar su vida normal y a su novio y amigos para entrar en un instituto de brujería. Y aunque ella intenta contárselo, no es tan fácil. Bueno, las diferencias principales entre el cómic y la serie de televisión es que pese a que la versión televisiva ya de por sí es oscura, sangrienta y muchas veces grotesca, sorprendentemente el cómic lo es mucho más. Por ejemplo, el novio, en la versión papel, tiene un triste final, mientras que la serie continúa y continúa. Hay muchísimos más cambios, algunos pequeños, otros más grandes, pero en su base es muy parecido. Por otro lado, el cómic o terminó o está en hiatus, eso no me ha quedado claro, llegando la serie de televisión mucho más allá, pues en la serie original muchas historias secundarias quedan inconclusas. Aparte, para la serie televisiva se añaden nuevos personajes, todo para ser inclusivos, porque tenemos a la chica negra, bueno, de hecho hay varios personajes de color, a otra muy masculina a la que le hacen bullying, los brujos y las brujas son todos mayormente pansexuales, por eso de que adoran a Satán, y muchas más cosas. Aparte, en la serie, aunque no se dice exactamente el año en el que transcurre, pero imaginamos que es a finales de los 80 o principios de los 90, principalmente por algunas referencias, por ejemplo a Regreso al Futuro, que es del 85, o algunas canciones que se escuchan o se cantan en la serie. Siguiendo esas pistas se podría llegar a un año. El caso es que ya se empiezan a ver movimientos feministas, y por ejemplo tenemos esta escena en el primer capítulo que chirría un poco. Con un club para mujeres jóvenes, para reunirnos y apoyarnos, donde podamos hablar de los problemas que se nos presenten y dar con soluciones proactivas. ¿Te refieres a un club para acabar con el patriarcado blanco? ¿Cómo dices? Por suerte son momentos muy puntuales porque si no quedarían anacrónicos, pero ya sabemos que el feminismo no es un invento nuevo gracias a internet, existe desde el siglo XVIII, solo que el Me Too lo ha puesto de moda ahora, hasta que se vuelva a olvidar y vuelve a resurgir. Netflix no pierde la oportunidad de incluir estas minorías, pero esto no es malo, ¿no? Lo único que choca es que en un pueblo tan pequeño haya tantas minorías. Pero se puede justificar por algo que dicen más adelante en la serie, y es que de alguna forma Greendale es un imán para ciertos sucesos. Netflix anunció que no iba a renovar más la serie, que puso punto y final en la temporada 4 el 31 de diciembre del 2020, cosa que se veía venir por el bajón general que tenía el título. Y es que la primera temporada es muy buena, casi redonda. Tiene algún episodio un poco aburrido, pero en general está muy bien. El tema es que, como ya he dicho, la primera temporada se basa en los cómics, pero a partir de la segunda es todo más o menos inventado. Yo la verdad es que a partir de ahí hubo momentos que me aburrí muchísimo. Y no la dejé de lado en primer lugar porque odio dejar las cosas a medias, sobre todo cuando se trata de series y películas. En segundo lugar porque ya sabía que había terminado, de haber seguido en desarrollo posiblemente la hubiera dejado ahí. Y en tercer lugar porque la estaba viendo junto a Fernando y él parecía que disfrutaba. El caso es que esto ocurre al principio de la segunda y tercera temporada, pero hacia mitad de ellas la cosa despega. Por ejemplo, yo quedé muy satisfecho con el final de la segunda temporada, más que nada porque lo enlazaban todo con la primera y de pronto algunas cosas tenían sentido o cobraban mayor sentido. Pero de pronto empezaba la tercera temporada y yo, otra vez, qué bajón.
Y sí, me costaba mucho recuperar el interés. Por contra, la cuarta temporada no sufre de esas dolencias, es más uniforme. No sé, todos y cada uno de los capítulos pasan muchas cosas bastante interesantes, aunque tengo que decir que tuve que entrar en estado de supresión de la incredulidad, más que nada porque había momentos en los que todo era como excusas una tras otra para intentar darle mayor o menor sentido a lo que estaba sucediendo. Ya entrando en el terreno de las paradojas temporales, el intentar arreglar situaciones de formas inverosímiles. Por poner un ejemplo sin spoilear, ¿los hechizos se los inventan? ¿Simplemente tiene que sonar bien y rimar? Porque es lo que parece. Y si el poder se lo da a Satán, ¿por qué es necesario decir un hechizo? Simplemente decir, haz esto. Luego Ambrose, que se supone que es la enciclopedia humana, y que aunque se supone que lo saca todo de libros, pero ¿por qué sabe que va a funcionar? Porque absolutamente todo funciona porque lo dice él, por más extravagante que sea. Y todo esto sucede a lo largo de la serie, pero en la última temporada hay un increchendo. Es como en plan, vamos a tener un final apoteósico, que no vas a tener momento para aburrirte, de forma que suceden varias cosas al límite a la vez, sin que nada tenga menos importancia que lo otro. Juro que hay veces que no sé si se lo están tomando en serio o en broma. Hay un episodio en la cuarta temporada que es brillante. Pequeño spoiler, saltad al minuto de arriba si no queréis coméroslo. Ya durante la serie hay varias referencias a los cómics, pero en este en concreto es un enorme homenaje a la sitcom, la de la bruja adolescente. Fijaros que aparecen las actrices de la serie antigua y hasta el gato, que al menos en España le han puesto la misma voz, y donde incluso se incluyen las risas enlatadas. Si toda la serie fuera así, todo lo que sucede se podría digerir mucho mejor, pero como se toma tan en serio a sí misma, es todo mucho más difícil de aceptar. Luego, por otro lado, para ser una serie tan cruda, tan sangrienta, tan desagradable en muchos momentos, tiene mucho miedo de matar personajes. Te juro que hay muchos de ellos que estaba deseando que acabaran con ellos. Pero no, ahí seguían. Era como si tuvieran miedo de desagradar a los fans, que si matabas a alguno de ellos igual se enfadaban. Pero encima varios, lejos de acabar con ellos, se duplican, obteniendo una doble tortura, por lo menos de mi parte. Y ya que estamos hablando de personajes, no quiero dejar de hablar de Sabrina Spellman. La protagonista, hay momentos que es insufrible. Además, de verdad, empezó cayéndome muy bien y durante la primera temporada está genial. En la segunda temporada también está bastante bien. Pero al final de la tercera dices, ¿pero qué es esto? Y es a partir de ahí cuando empieza a tomar decisiones de forma egoísta, totalmente incoherente, y que ella sabe que va a tener repercusiones que pueden poner en peligro el mundo. Y es precisamente en la cuarta temporada cuando hay una serie de acontecimientos que queda demostrado que solo se quiere a sí misma y que todo lo hace por simple diversión. Aunque sí, luego se esfuerza por arreglarlo todo y se sacrifica mucho y todo eso, pero antes de eso la ha cagado de forma consciente, concretamente al final de la temporada 3. Y no estamos hablando de una decisión que tienes que tomar deprisa y corriendo y que, bueno, puedes fallar, sino que ella lo planea con todo el tiempo del mundo. Pero bueno, vamos a dejar de hablar en clave para que no se enteren los que no han visto la serie, y tampoco tiene mucho sentido ahondar en esto. El problema general de las escalofriantes aventuras de Sabrina es que tras pasar la primera temporada tiene muchos altibajos. E incluso la primera temporada tiene ese horrible episodio especial Navidad que... A mí a mediados de la segunda temporada se me pasó por la cabeza... Tenía que haber cortado al final de la primera. Pero al final de esta pensé... ¡Jo, qué bien lo han enlazado todo! Y luego en la tercera volví a pensar lo mismo. Tenía que haberlo dejado en la segunda. Pero al final... Oh, no, con esta no pude mucho. La tercera temporada es horrible, aunque ahí es donde descubrimos que el Rubius no se ha ido a Andorra, sino a Greendale. ¡Ey! No hace falta que le pongan la cara del Rubius encima, quítasela. ¿Ves? Si es igual. Pero como digo, mejora mucho en la cuarta, así que sí, hay que sacrificarse un poco con la tercera, pese a que la cuarta también tiene sus pequeños puntos negativos, pero es muy entretenida. Sinceramente, pienso que Netflix tomó una buena decisión, que alargar la serie más hubiera sido insufrible. Y el final, bueno, es aceptable. Hay gente que no está contenta con ello, pero para mí era lo mejor para todos. Bueno, ya para finalizar voy a hablar sobre algunos puntos que no he tocado, que este vídeo se está alargando mucho, pero es que estoy hablando de 4 temporadas de una serie. Actuaciones bien, normales, bastante solventes, sin más. La dirección con el piloto automático, no destaca para nada.
La fotografía lo mismo, todo mayormente oscuro, y aunque al principio hay cosas que me gustan mucho de la fotografía, como por ejemplo los difuminados a los lados para dar un aspecto de rareza, de ensueño, pero luego lo utilizan continuamente y pierde el sentido. Los decorados están muy bien, la verdad. El maquillaje bastante correcto, aunque a veces es un poco acartonado. Los efectos especiales no destacan en absoluto, pero cumplen bastante bien. La música bastante interesante, a veces retro, aunque con las canciones cantadas en ocasiones me da la sensación de que se quiere lucir, sobre todo la protagonista que utiliza cualquier excusa para cantar, pero ocurre con todos los personajes. De hecho hay un episodio que cantan como 3 o 4 veces, pero esto también pasa en Riverdale, así que ya estamos acostumbrados. Y bueno, para finalizar, muy recomendable la primera temporada, y después de eso, si os aburrís en alguna parte, la mayoría de las veces cada temporada tiene un final más o menos cerrado, con lo que puedes dejarla en cualquier momento, menos al final de la tercera. Pero por norma no está mal. Quizás la disfrutarán más adolescentes, sobre todo chicas, por eso de que promueve el empoderamiento femenino, aunque tengo que decir que por lo general son bastante sutiles, ¿eh? No siempre, porque por ejemplo hay una escena que Lily le dice a Sabrina que no necesita hombres, pero el resto de mortales podéis darle una oportunidad. Muchas gracias por ver este vídeo, espero haberos informado, espero haberos entretenido, compártelo en tus redes sociales para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos, suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen, y hasta otra. ¡Bye!